Ya estamos Órale. grabando también para poderla después subir a YouTube, porque tratamos de subirla a YouTube de una vez hoy, Luis, además de Facebook. El otro día estuvimos haciendo unos experimentos con la computadora de Marco y sí se logró, pero aquí no puedo en mi computadora, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Pero pronto también los compartiremos en YouTube. Bueno, se oye bien. Mm, Estoy cerrando el micrófono de todos, menos el de Ivonne y el tuyo, Luis. Creo que Bueno, gracias. ahí estamos ya más o menos, tenemos 33 participantes, son las 7:03. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar. Vamos a dar unos minutos a que se junte un poquito más la gente y aprovechamos para anunciar, hoy la doctora Moreno no va a estar con nosotros, tenía otro compromiso, pero bueno, vamos a tratar de hacer las labores correspondientes, esperemos que todo salga como lo esperamos. Claro, ¿por qué no? Aparte, ya le sabes, ya hasta estás grabando. Bueno, ya estoy empezando. Ya me junté con una amiga que tengo que sabe de estas cosas y es la que me está enseñando a hacer esas cosas. Ah, está bien. Yo con trabajo me conecto. Eh, Qué increíble es esto, pero todo lleva su momento. Así es, así es. Ah, Oye, aquí para compartir José Luis Pruebo o A ver si quieres probamos una vez, Ivonne, por favor. eh, ¿sabes dónde quedó? Eduardo Camacho Puga saludándote. Hola Gracias, Eduardo, buenas tardes. muchas gracias. Espérate. Espera. Voy a admitir a Luis Ziegler también que está comunicando desde Dallas. ¿Sí encontraste cómo compartir? Voy, sí, deja quito al gato de la. Ah, ok. Sí, sí encuentro donde compartir. El problema siempre es que agarre la que debe. Espérame. Hola Luis, buenas tardes, bienvenido. Gracias, José Luis. Hola a todos, buenas tardes. es- Ahí está. Ahí está tu pantalla. Nada más falta que hiciéramos. Ah, sí, Ahí ahí está. está. Exacto. Perfecto. Listo, ¿ah? Pues si quieres así nos quedamos, Simón. De una vez Sí, hagamos así. pues sí. Va, va. Déjenme nada más silenciar a los que me faltan. También está el doctor Moore con nosotros. Eduardo, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Él siempre está muy activo dando clases todos los días y de repente se junta con nosotros. Se agradece. No, gracias a ustedes, Doc, es un honor como siempre. Gracias, buenas noches. Gracias, ¿Qué buenas hola, noches. Eduardo? Hola, hola. Hola, Doc, hola, Iván, buenas noches. Gracias. Pues mira, gracias a los cursos que tomo con Eduardo, porque él me ha hecho el honor de invitarme a varios de sus diplomados, entonces de repente me toca conectarme, a veces a la hora, a veces después de la hora, entonces ahí estoy aprendiendo un poquito, Luis. Así es que te voy a invitar también a que te metas a estos diplomados que además nos actualizan y nos refrescan muchos de los conocimientos. Muy No, es un bien. honor para nosotros, Doc. Es un honor para nosotros, gracias. Está bueno. Bueno, tenemos 35 invitados, 36 invitados hasta ahorita. Vamos son las 7:07. Vamos a empezar a darle la bienvenida a todos. Como siempre, muchas gracias a todos los por participar. Gracias a todos los que se han unido, tanto por aquí como por Facebook. En Facebook tenemos que agradecer a Marco Gudiño, que siempre nos hace el favor de ponernos el streaming. Vamos a hacer la prueba. Esperemos que esta sea la primera vez que podamos compartir esta plática ya en YouTube. Al momento que lo tengamos, lo avisaremos a través del chat de Sortacitu.
también así como de la ANBEFAS, porque muchos miembros que se han comunicado son de la Asociación de Médicos Veterinarios, Asociación Mexicana de Médicos Especialistas en Fauna Silvestre. A todos les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Luis, si quieres, de una vez empezar a presentar a nuestra invitada de esta noche, que creo que muchos la conocemos, pero sería muy interesante que nos platicaras un poquito de ella. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Ivonne, que estás aquí. Estábamos con ganas de escuchar tu plática. Gracias, doctor, por la invitación. Bueno, la doctora médico veterinario zootecnista Yvonne Kasseng obtuvo su grado de veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1999. El grado de maestría en ciencias en el 2004 y grado de doctora en ciencias de la misma institución en el 2016. Ha participado y dirigido diversos programas de translocación y conservación nacionales e internacionales in situ, incluyendo varias especies como jaguares, pumas, berrendos, borregos y marrón, venados, hienas, leones, monos aulladores y elefantes. Es profesor de asignatura para el Departamento de Etología y Fauna Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en 2005 al 2008. Ha participado desde el 2009 en diversos proyectos de conservación, captura, monitoreo y ecología de jaguares y pumas en México, Estados Unidos y Panamá. Ha impartido 15 cursos de contención química de fauna silvestre, así como diversos talleres sobre prácticas de manejo ganadero para disminuir la depredación por pumas y jaguares. Es coautor del Protocolo de Atención a Conflictos con Felinos Silvestres por Depredación de Ganado de la Semarnat y la CONANB y 30 publicaciones científicas. Directora de la empresa Wildlife Pharmaceuticals México, SADCB, miembro fundador de Primera Conservation, miembro directivo de la Wild Field Research and Management Association, miembro del Grupo de Expertos de la Conservación y Manejo Sustentable del Jaguar y otros felinos silvestres. También es miembro de la Alianza para la Conservación Nacional del Jaguar en México y miembro del Grupo de Especialistas en Osos de la IUCN. Bienvenida, Ivonne. Aparte, quería agregar, Ivonne es una persona muy activa en los productos que finalmente logramos conseguir como 40 años después de que yo empecé y que hoy por hoy nos sacan de apuro en la tranquilización, anestesia, tratamiento, cirugía y todo lo relacionado con los animales en las instituciones en las que trabajamos y fuera de ellas también. Realmente tu aportación en lo personal es de agradecerte, porque lo intenté muchas veces, en otras épocas lo logré a escondido, pero ya lo que tú hiciste sobre la medicina de animales silvestres en la que nosotros trabajamos sí tiene mucho para halagarte. Te lo agradezco. Ivonne nos va a hablar más allá de la anestesia en la conservación de jaguares in situ. Adelante, Ivonne, bienvenida. Gracias, doctor. Gracias a todos por conectarse. Muchas gracias por esa presentación, doctor Luis. La verdad que pues más siento que es estar en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, pero pero qué bueno que se ha podido tener ese impacto en la medicina. Y bueno, pues usted ha sido de mis mentores, así que ¿qué puedo decir? Muchas Gracias. gracias. Bueno, pues entonces yo quiero platicarles, una cosa es como, bueno, como médicos, creo que todos estamos aquí, eh, conocemos ya seguramente algo de manejo anestésico en los jaguares y demás, pero yo he tenido la oportunidad de hacerlo también en vida libre, pero bajo esquemas de conservación y por eso quería dar esta plática como de más allá de lo que normalmente manejamos, qué implica realmente esta conservación en jaguares, ¿no? Entonces, bueno.
pues en vida libre, seguro lo han escuchado, pero está el conflicto humano-jaguar, que se lleva a muchos jaguares muertos por cuestiones de la gente, principalmente tratando de defender, por ejemplo, a su ganado, ¿no? O sea, esto es algo típico que vemos en las sierras, la muerte de la depredación de su ganado y pues obviamente la gente siente que pues debe de matar al depredador para conservar a sus becerros, ¿no? A su modo de vida. Entonces, bueno, se entiende, pero hay mucho que hacer entonces en ese aspecto. Y bueno, entonces a modo de introducción, ¿por qué? Porque realmente es importante, si eso lleva ocurriendo muchísimo tiempo, ¿no? Este conflicto. Bueno, la población de jaguares en realidad se estima que ha perdido alrededor de un 50% de su distribución histórica. Eh, en México se encuentra particularmente en peligro de extinción. En México tenemos una estimación más o menos de 4.800 ejemplares. Y bueno, hay mucha gente que diría, bueno, pero ¿cuántos jaguares realmente están matando, no? Es imposible saber realmente cuántos matan, solamente podemos hacer estimaciones. Encontré esta hace poquito, de entre 2018 y 2024 se decomisaron 115 ejemplares de jaguar, y esos son ejemplares vivos, ¿no? Que encontró la Profepa. Entonces, aproximadamente 17 jaguares pudieran estar siendo extraídos por año, y esto se suma a las muertes por ganaderos en lo que mencionaba por defender a su ganado, que puede ser de entre 5 a 10 jaguares por cada estado en donde se distribuye el jaguar, que más o menos son 15 estados de la República Mexicana. Entonces estaríamos hablando de una estimación a grosso modo de alrededor de 100 jaguares, quizá un poquito menos, un poquito más por año. Y eso pues sí es bastante considerable, ¿no? Entonces, más o menos para ubicarnos en lo que está pasando con estos jaguares, ¿no? Aparte de este conflicto ganadero que tenemos también el asunto de la pérdida de hábitat. Escuchamos muchísimo de la minería, del impacto ecológico que tiene, pero bueno, sigue siendo un problema y seguirá siendo un problema. Yo trabajo mucho en Sonora con los jaguares y ahí es la super mega mina que se quiere hacer para extraer litio, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos, sí, bueno, el litio lo usan los autos para las baterías, para ser más ecológicos, pero pues también tiene un impacto para poder sacar ese litio, ¿no? Y estamos hablando de contaminación de agua, pérdida de hábitat, pérdida de especies, etcétera, ¿no? Y pues también proyectos, ¿no? Proyectos el de gobierno, ahí está el del Tren Maya, ¿no? Fragmentando más la selva, N cosas que le pasan a los pobres jaguares, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como este, veterinarios, ¿no? Que esto es enorme lo que realmente implica. Entonces voy a tratar así como de desglosar cositas en las que sí podemos tener un gran impacto, ¿sí? Y bueno, alguien me decía así como, esto es, para hacer la conservación es como si fuera una guerra, ¿no? Pero tienes que enfocarte en las batallas que tú puedes librar. Entonces, bueno. Por ejemplo, tenemos desde investigación aplicada que podemos hacer, apoyar a otros investigadores con sus capturas, trabajar con las comunidades, los ganaderos, por ejemplo, en ecoturismo, mejoras de manejo ganadero, alternativas de producción. Hay lugares donde quizá, bueno, pues no sea lo ideal tener ganado, pero puedes tener, por ejemplo, producción apícola, cunícola, ¿no? O sea, como veterinarios tenemos bastante experiencia en muchos tipos de más cosas que se pueden hacer, ¿no? Denunciar los ilícitos que veamos, porque de repente muchos dicen, no, pero bueno, pues ¿para qué? Pero aunque sea para qué, y aunque de veras a veces no pase nada, es nuestra responsabilidad denunciar, ¿no? Los ilícitos. Podemos tener incidencia en políticas públicas, participar en educación ambiental, etcétera, ¿no? Entonces voy desglosando así algunas de estas cositas que podemos ir haciendo. En la investigación, por ejemplo, no sé, habrá profesores de la academia, habrá incluso investigadores por su cuenta, ¿no? Y aquí el mensaje es como tratar de llevar esa investigación más a aplicación de soluciones, ¿sí? Hay mucha investigación que todavía de repente se hace básica, como es la biología y la ecología, y está bien, sobre todo en especies que no conocemos todo esto, pero en el jaguar, pues realmente ya hay mucha investigación de biología y ecología, y conviene más empezar a estudiar tanto los problemas y cómo resolvemos esos problemas. Ahora, no nos podemos quedar nada más en los estudios de los problemas, porque pues eso solamente identifica por qué los estamos perdiendo. Es como monitoreo, todos hacemos monitoreo porque es importante,
pero tenemos que hacer más allá, porque si no, pues nada más estamos monitoreando la desaparición de los jaguares, ¿no? Entonces, bueno, ahí rápidamente, no me he puesto así a súper revisar todas las publicaciones, pero en lo último que yo revisé, así por encimita de 50 estudios que encontré, 8 eran de aplicación de soluciones. Entonces hace falta meterle a ese lado, ¿no? Yo tuve, bueno, la ocasión en la que yo empecé a meterme con todo lo de investigación fue a través precisamente de mi doctorado y me basé mucho en la cuestión de a ver por qué, cuáles son las causas de esto de la depredación de ganado, ¿no? Entonces, revisas literatura y demás, pues una de las principales causas son las disminuciones de presas que se da por la cacería furtiva. Entonces, no es nada más que el cazador salga y trate de cazar un jaguar o un puma, no. Es que al comerse a las presas naturales de estos animales, pues ¿qué les dejamos? Pues las vacas, ¿no? Entonces, obviamente va a afectar más al ganado cuando hay menos abundancia de las presas nativas, ¿sí? Eh, entonces lo que hicimos fue poner collares para identificar los sitios de caza, ¿no? Que es un sitio de caza a través de los collares de GPS que llevan, nos indican los puntos en los que pasan más tiempo y luego podemos ir a investigar y descubrir qué fue lo que se comió en ese sitio de caza. Y después, en el estudio que yo hice fue incrementar las presas nativas y ver si las cacerías precisamente de becerros disminuían o no, teniendo mayor abundancia de presas nativas. Entonces fue un trabajar con los ganaderos en el área. A la hora de incrementar las presas nativas, vimos que una de las presas que estaba más afectada eran precisamente los pécaris, que es una de las presas naturales preferidas del jaguar. La gente comía mucho pécari, ¿no? Entonces, pues estaban diezmadas las poblaciones y lo que hicimos fue traer más pécaris en diferentes sitios y después volver a medir qué era lo que mataban, ¿no? Y bueno, pues fue al final, obviamente, pues suena como lógico, ¿no? Pero cuando ya lo haces en un estudio científico, puedes comprobarlo y puedes difundirlo y ya que se reconozca la importancia de las presas naturales para evitar la depredación. Entonces, parte de eso también es difundirlo no solamente en las revistas que obviamente todos los científicos leen, pero luego la gente no lee. Entonces, también hay que difundirlo con talleres y demás en las mismas comunidades, que es parte de lo que tratamos de hacer siempre, ¿no? Y luego por ahí, pues, es colaborar también con otros investigadores en sus estudios. Por ahí, de hecho, vi que está conectado por ahí el doctor Luja, que es un gran amigo y también académico. Él está haciendo estudios sobre los pasos de fauna en la carretera bueno, que ya se terminó ahí sobre Nayarit, bueno, en Nayarit, en el área de Puerto Vallarta. Y con estos estudios de ponerle collares a los jaguares, se pudieron identificar sitios en donde estaban cruzando y realmente crear los pasos de fauna en esos sitios particulares, ¿no? Entonces, pues esa investigación ha estado muy buena porque ya se ha visto que se están usando esos pasos de fauna y pues eso significa salvar animales, salvar la conexión, la genética, etcétera, ¿no? En fin, entonces dentro de estos apoyos que podemos dar también a otros investigadores, tanto la parte de investigación, les puse ahí unos ejemplos de lo que puede hacer la investigación para precisamente la conservación, podemos tener el simple hecho de asistir, a lo mejor no tanto en la investigación, sino, por ejemplo, en las capturas, ¿no? Que es la parte médica, que bueno, muchos también les gusta saber de esto, entonces no lo voy a quitar, así lo voy a mencionar, porque es todo un complejo lo que hacemos, pero como médicos veterinarios en estas capturas que hacemos, me gusta ejemplificar un poquito de esto, las capacitaciones continuas, que pueden ser precisamente como estos talleres, ¿no? Estos seminarios, de ir aprendiendo un poquito más, de meterse a cursos, porque nunca se deja de aprender, ¿no? Pues la verdad es que por más que tratemos en medicina de fauna silvestre, son tantas especies que seguimos aprendiendo día a día, ¿no? El protocolo más seguro que podamos poner también implica es dentro de esa capacitación y utilizar lo que sea más seguro, ¿no? Yo sé y se vale, hay muchas veces que lo que te sientas más a gusto y más convencido es lo mejor que puedas utilizar, pero también si participas en cursos y todo, puedes seguir actualizándote y ver qué más puedes utilizar, ¿no? Que sea mucho mejor o más seguro. Nosotros, por ejemplo, también utilizamos dentro de los protocolos, implica la misma captura, utilizamos alarmas en las trampas para evitar que los animales se vayan a lastimar. Entonces, checamos esas alarmas cada hora en el día, cada 2 horas en la noche, para asegurarnos que no se vaya a lastimar el animal. Eh,
aunque tengamos, o sea, nosotros la mayor responsabilidad, nuestro equipo de trabajo es importantísimo, ¿no? Entonces, trabajamos muchas veces con gente, incluso a veces que podríamos no conocer, pero que podemos platicarles cómo va a ser, qué es lo que va a pasar, y hasta pueden participar incluso, por ejemplo, en tomar temperatura, una cuestión así. Y eso ya es una capacitación mínima que requieren, pero sí decirles qué puede pasar, qué no se debe de hacer, etcétera, para que todos sepan, ¿no? A mí sí me gusta integrar a las personas que están ahí, y de esa manera saber qué es lo que pueden hacer y que se integren, ¿no? Y no nada más estar viendo, sino que sean parte de. Nosotros también tenemos que estudiar el área de la captura para pensar en qué puede salir mal. Entonces, si voy a utilizar lazos o voy a utilizar jaulas, qué es lo que podría salir mal y si sale mal, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y una vez después que hayamos capturado el ejemplar y que estemos ahí monitoreando toda su anestesia, etcétera, y su reversión y que salga todo bien, de todas maneras continúa ese seguimiento, sobre todo cuando se les pone collares, ¿no? A veces pues nos toca que nos hablen para mover un ejemplar que se metió a la ciudad y no trae collar, pues bueno, ahí termina, ¿no? Pero cuando son este tipo de investigaciones que llevan collar, pues vamos a checar con el investigador todavía si se está moviendo normal, si regresó, si cuánto se desplazó para ver que esté bien, ¿sí? Entonces, todo eso sigue siendo parte de la responsabilidad del médico veterinario. Este es más o menos el tipo de lazos que se pueden utilizar, un poquito más cubierto con arenita, pero básicamente es un trayecto en el que el animal tiene que poner la pata ahí para ser capturado, ¿no? Entonces pueden ocurrir emergencias que a pesar de que tengamos nosotros eh, las alarmas y demás, puede ser que el animal caiga en hipertermia, en hipotermia, dependiendo de la temperatura ambiental. Pudiera ser que vomite, porque obviamente no son como los zoológicos que podemos dietarlos, ¿verdad? Aquí nos pueden tocar y me ha tocado animales que acaban de comer y pues bueno, está el riesgo de vómito, entonces tenemos que tomar las medidas necesarias para que se evite, ¿no? Porque si el broncoaspira, pues sí, ya estamos del otro lado. Paro respiratorio que puede ocurrir por los fármacos a veces, entonces, ¿qué haríamos? O sea, preparados para estas emergencias, ¿no? Convulsiones, heridas, choque, miopatía de captura, que todo eso pues depende de cursos, depende de actualizaciones, etcétera, en las que estemos participando y mejorando siempre, ¿no? Siempre se puede mejorar. Por ejemplo, bueno, esta me la pasaron. Nosotros prácticamente no usamos jaulas, y no usamos jaulas por este tipo de situaciones en las que pueden meter las garras y lastimarse, ¿no? Y lo pueden hacer muy rápido, o pueden meter los colmillos. Si alcanza a meter la boca, va a tratar de girar para quebrar y lo que se va a quebrar van a ser sus colmillos, ¿no? Entonces, un animal que se quiebra los colmillos, pues es un animal que sí va a sobrevivir, pero le va a ser más fácil cazar becerros que otras especies y entonces pues muy probablemente lo vayan a matar en lugar de sí cazar a presas nativas, ¿no? Mm, entonces, bueno, pues es evitar este tipo de situaciones, actualizándonos, mejorando las formas de captura, ¿no? Por ejemplo, esta es una jaula muy buena porque no alcanza a meter los colmillos, es de madera gruesa y bueno, pues el animal puede estar ahí más tranquilo. Tampoco se trata de que se quede muchas horas. También ponemos alarmas cuando hemos llegado a usar este tipo de jaulas. Y bueno, igual para que no se lastime el animal, ¿no? Esta es aquí dice JSP, que es de Jaguares sin Protección, que nos hicieron favor de prestarnos en alguna ocasión. Y es nada más para que vean, por ejemplo, cómo es una captura de lazo que realmente no los lastima. O sea, el animal está ahí, sí, claro, está tratando de morder. El lazo es grueso para que no se lastime su pata, ¿no? Y bueno, todo esto, pues para cuidar al animal. Entonces sí, pues vas a tratar de morder y después de tratar de morder y de ver que no puedes romperlo, generalmente van a echarse o van a tratar de darse vueltas. También tiene un pivote para que no se enrede, en fin, ¿no? Pero al final pueden llegar a enredarse con todo y pivote. Entonces, por eso es muy importante estar checando siempre, constantemente, estas trampas para evitar que se vayan a lastimar, ¿sí? Y bueno, también está el rollo de que, perdón, rápido, tenemos, también es de Jaguares sin Protección, y el único detalle es que a veces cambias los collares de estos animales, ¿no? En un sitio, y pues ellos se acuerdan perfectamente bien de los sistemas de trampa, ¿no? Entonces ahí vean este machito fue muy difícil, de volver a cambiarle el collar, identifica la trampa.
y pues ahí se va, como que sí, ¿no? Eso no, y se va, ¿no? Entonces, bueno, son de las cosas que ocurren en las capturas, ¿no? Eh, Siempre me preguntan, bueno, ¿qué usamos? Nada más a grandes rasgos, no me voy a meter mucho a detalle en esto. Podemos usar, a mí me gusta usar esa combinación que está resaltada, que es butorfanol con medetomidina, con azaprona y ketamina, que me da la ventaja de ser casi completamente reversible. O sea, puedo revertir el butorfanol a medetomidina, la azaprona no, pero esa no les impide irse caminando sin problemas, solamente tienen como un efecto de no importarles lo que está alrededor, lo cual es benéfico, de hecho, ¿no? Y dura 4 horas, entonces no hay mucho problema. Y la ketamina que tampoco se revierte, pero al hacer la combinación nos permite bajar mucho la dosis y entonces pues ya realmente la ketamina que resta es poca, ¿no? Hay otras combinaciones, pero bueno, esa es la que a mí me gusta y me gusta también mucho esta de solamente ketamina con medetomidina, eh, que igual puedo revertir la medetomidina y es una combinación muy segura, ¿no? Por si ustedes se preguntaban eso, ¿no? Les voy a pasar un videito porque los videitos son más padres, ¿no? Nos divierten y nos entretienen más. Em, y bueno, si estuviéramos en clase les preguntaría a ver qué ven bien, qué ven mal, pero bueno, guárdenlo para las preguntas. Em, Básicamente lo que hacemos es, perdón, igual y se escucha mucho, pero déjenme ver. Aquí le ponemos. Ahí está. Bueno, lo que hacemos, aquí estoy preparando uno con ketamina medetomidina, ¿sí? Y déjenme ver. Como les digo que checamos las alarmas en la noche constantemente, pues es habitual que también caigan en la noche. Entonces vayamos en la noche. Este es de los mejores, es viejo este video, pero la verdad es que está más completo porque sí traíamos quien filmara. Y luego ya de repente pues ya no traemos quien filme y pues ni modo, ¿no? Pero básicamente son los mismos pasos, ¿no? Se dardea y después pues obviamente hay que quitarle el lazo, esperar un poquito hasta que haga efecto, ¿sí? Ahí están procediendo a quitarle el lazo. Esta jaguar es una hembra jaguar que se llamaba Corazón. Ya tenía collar, tuvo una cría, la cría le deshizo el collar, y pues ya perdimos su ubicación y curiosamente en otra captura volvió a caer, entonces pues pudimos cambiarle el collar, ¿no? A veces tienen esas reacciones, sobre todo cuando estamos utilizando, perdón, este protocolo más bien fue el de butorfanol, azaprona, ketamina y medetomidina, pero al principio yo usaba solamente butorfanol, azaprona y medetomidina. Ya después me di cuenta que realmente no convenía. Sí conviene mejor meterle la ketamina a una dosis mínima desde el principio. Y bueno, esa reacción era porque todavía no tenía la ketamina. Entonces la puse después y listo, ¿no? Ya quedó más relajadita para el manejo. Y si se fijan, ahí tenemos un grupo de personas igual, capacitadas. O sea, cada quien ya sabe qué va a hacer, cuál es su rol, ¿sí? Sí, sus algodones, su oxímetro, oxígeno. El oxígeno en realidad, la verdad es que sí conviene mucho llevarlo, les ayuda muchísimo y pueden llevar un tanquecito portátil, súper cómodo y les funciona mucho para evitar estados de choque, para enfriar al animal incluso. eh, y bueno, obviamente si tiene baja la oxigenación, pues la restablece, ¿no? Sus muestras, aprovechamos a tomar muestras de sangre, muestras de, si se pueden, de parásitos, si se puede de heces, todo lo que podamos, de pelo. Aunque no tengamos en ese momento quien haga el estudio, vale la pena conservarlo. Luego habrá estudiantes, gente que pueda aprovechar ese tipo de muestras, ¿no? Y ahí está el equipo, cada quien haciendo lo suyo para un manejo más rápido. Se le aplica el antagonista. ¿Sí? Y aquí hubo un detalle que cuando movimos al jaguar de un lado al otro, se le zafó el sujete que traía, que realmente era el del vaquero, que solo iba a jalar y se soltaba, pero el que se lo volvió a poner realmente hizo un nudo y entonces ya le habíamos puesto el antagonista, lo jala el vaquero y pues no, que estaba atorado, ¿no? Entonces tuvimos que improvisar, ponerle el palito, apurarnos, cortarle y quitar el cubreojos más rápido porque ya tenía el antagonista, ¿no? Pero bueno, esos son los detalles que de repente se van por ahí, ¿no?
Y bueno, pues esa es la hembra corazón. Y hablando de los problemas con los ganaderos, pues esta hembra después de algunos años, no, de algunos años, de un año y cachito, la envenenaron los ganaderos, ¿no? Ya platicaremos de esa historia. Y bueno, entonces durante las capturas, que bueno, pues ese es como el proceso de captura, ya se va el animal, todos contentos. En el proceso de captura, siempre que se puede, la verdad es un momento en el que se puede hacer participar también a la comunidad. Esta es ahí con precisamente el doctor Víctor Luja, y aquí tienen al dueño, el que está aquí en medio es el dueño del predio, una persona muy, muy interesada en la conservación. El de al lado es un pescador que también ya se metió mucho en la conservación. Luego a la derecha tienen al vaquero que maneja el ganado y que también ya está encantado con los jaguares. Y en fin, toda la gente, luego llegaron fotógrafos, llegó parte de la comunidad, este, que bueno, querían ver al jaguar, ¿no? Tocar al jaguar. Y ese tipo de experiencias cambian completamente las percepciones en la gente. Entonces, pues a veces es eso, ¿no? Simplemente que conozcan más. Lo han escuchado seguramente por ahí esa frase de la gente protege lo que quiere, ¿no? O sea, cuando quieres algo y para querer algo lo tienes que conocer. Entonces, es nuestra labor como darles esa oportunidad de conocer y de acercarse más y cambiar esas percepciones, ¿no? Y bueno, entonces no termina ahí porque precisamente ya que te envuelves en este tipo de trabajos de conservación, pues no, va más allá de solo ponerle el collar al jaguar, como platiqué antes de los problemas que existen con el conflicto con los ganaderos, con pérdida de hábitat y todo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, realmente qué tenemos que hacer es meternos un poquito más, no dejar nada más ahí, sino trabajar con las comunidades, los ganaderos, ver sus necesidades, o sea, entender que muchos de ellos no hacen las cosas pues por ser mal, ¿no? O por ser asesinos, ¿no? O sea, no, en realidad, pues ellos tienen una necesidad. Entonces, parte de nosotros es identificar cuál es esa necesidad, qué alternativas tienes. Si puede ser, por ejemplo, la alternativa que mencionábamos de ecoturismo, pues a lo mejor va a ser más dinero con ecoturismo que con ganado, ¿no? Entonces, si podemos ayudar en esa transición, excelente, ¿no? Crear esa conciencia ecológica, hablando siempre con la gente, dándoles a explicar cuál es la función que tienen los jaguares, ¿no? Yo he hablado con gente y, por ejemplo, ganaderos incluso que mataron algunos de los jaguares con los que yo estaba monitoreando. Y cuando lo entrevisté, tuvimos una entrevista, estuvimos trabajando con él bastante en bastantes cosas. En la entrevista que le hicimos, le pregunté si él pensaba que los jaguares tenían alguna función y me dijo, pues no lo sé, dice, pero si Dios los creó, pues para algo han de servir. Este, entonces, bueno, es también como integrarse a su punto de vista y sobre ese punto de vista, pues también poder trabajar, ¿no? Bueno, y crear esa conciencia ecológica. Con los ganaderos podemos hacer muchísimo, porque como veterinarios conocemos cómo son las prácticas ganaderas que van a producir más y que son más rentables y por lo tanto pueden tener menos pérdidas. Es importante que sepan que la depredación por jaguares y pumas a ganado no llega ni al 10% de las pérdidas. En muchas ocasiones no pasa ni del 5%. Aquí en México generalmente no pasa del 5% de sus pérdidas, pero pierden cerca del 35% en malas prácticas. No llevan récords, no llevan sincronización de monta, no llevan bueno, ya, o sea, récords me refería a que saber qué vaca es repetitiva, o sea, nada, nada, nada. Entonces, cerca del 35-40% lo pierden en eso. Entonces, trabajando con ellos, enfocándonos, por ejemplo, traer veterinarios para que les ayuden a palpar vacas, a ver cuáles son gestantes, cuáles deben de desechar, es una gran ayuda para ellos, ¿no? Nosotros, junto con la Alianza, hicimos también este tipo de información para ellos de la monta controlada, según lo que ellos quisieran, cuándo querían ellos los nacimientos de los becerros. Pues yo los quiero en julio, agosto, yo lo quiero en enero y febrero, porque por esto, por el alimento, etcétera.
y se los hacíamos conforme ellos querían, ¿no? Entonces, había quien quería dos porque sentía que tener becerros solamente 2 veces al año era muy poco. Ah, pues le pusimos cuatro, ¿no? O sea, cuatro opciones de meses, ¿no? Para tenerlos. Entonces nos adecuamos a sus necesidades, pero sí hay mucho que se puede mejorar. Y obviamente cuando mejora eso, pues entonces se vuelven más tolerantes, ¿no? Más tolerantes a las pérdidas por depredación, que además van a ser menos, porque si ya está todos los nacimientos en una misma época, las probabilidades de que pierdas ganado son muchísimo menores. Una, porque está todo junto, lo puedes mover, lo puedes alejar o poner más cerca de la casita, alejar de los sitios que están más complicados para las vacas, que generalmente es donde están los jaguares. En fin, puedes hacer muchas cosas más y realmente tener tú el control. Entonces, también les ayudamos porque decían, bueno, sí, ok, vamos a mover al ganado, pero hay que sacarlo de donde está el río, porque en la seca, pues se van al río y se va al río los jaguares y se va al río los venados y se van las vacas pues los jaguares felices se comen a todos ahí, ¿no? Entonces, para mover el ganado a otros sitios más seguros, pues eso implica mover el agua. Entonces, bajamos financiamiento con otras organizaciones para poderles crear tanques de agua, cisternas y bebederos, etcétera, para que pudieran mover al ganado fuera del río, ¿no? Que es donde realmente están los venados, los jaguares, etcétera. ¿Sí? Y esto funcionando con celdas solares, etcétera. Y pues bueno, de ser un depredador, de ser una persona que mataba jaguares, pues ahora tenemos a un ganadero más contento y más tolerante, ¿no? Y no solamente él, hicimos también acuerdos con otros ganaderos para precisamente ayudarles en lo que necesitaban ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto que están firmando, ellos se comprometían a no matar a los animales, a jaguares, pumas, ni a las presas, ¿sí? Y a cambio nosotros les íbamos a dar asistencia en los reclamos de seguro, les íbamos a dar asistencia con sus planes de manejo de ganado y en lo que pudiéramos que pasamos ya a infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que hacer con los ganaderos, ayudándolos, trabajando con ellos. Sí es difícil, hay que bajar fondos y todo, pero pues eso es como parte de la conservación del jaguar, ¿no? Y de veras tiene mucho que ver con los veterinarios porque sabemos cómo realmente se debe hacer un buen manejo ganadero, ¿no? También la otra parte es como denunciar los ilícitos que vemos, tanto obviamente de matanza de jaguares, que podemos identificar. eh, a esta jaguar que yo les platiqué, Corazón, la envenenaron, lo denunciamos, metimos abogado, nos tardamos algunos años, porque el proceso sigue varios años, y al final no llegamos a nada, tristemente. Pero a lo que sí llegamos fue que se volvió tan famoso que hasta le hicieron un corrido en Sonora. La gente se asustó mucho, los vaqueros, de que se había llamado a los federales, de que había estado involucrada la PGR en aquel entonces, y por un tiempo realmente la gente tuvo mucho miedo a siquiera tirarle a un jaguar. Y hasta la fecha, ya más de 10 años después, todavía hay gente que han visto o ven un animal con collar y no le disparan, porque si se les cruza y lo llegan a ver con collar, no le disparan, porque saben que que puede traer consecuencias. Y hay gente que, bueno, ahí aprovechando que no les llega mucha información, le preguntan a nuestro vaquero, que es nuestro técnico, le preguntan si, oye, ¿y no tienes muchos animales con collar? Porque ahora no he visto. Y él les dice, bueno, es que ahora estamos usando unos chips. Y entonces esos chips, pues ya no se ven tan fácil, pero sí hay varios con chips. Entonces, bueno, pues ahí para que la gente tenga más miedo a ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que nuestro vaquero dice y pues ha funcionado bien en varios de los sitios. Otro tipo de ilícitos son, por ejemplo, en este caso, en la Riviera de Nayarit hay muchísimo desmonte de manglar para granjas camaroneras que son ilegales, o sea, es ilegal talar el manglar, o sea, quitar el manglar, pero pues se sigue dando. Desgraciadamente aquí esto está coludido también con narcotráfico y demás, entonces pues ha sido muy difícil, ¿no? Pero igual, nosotros tenemos que seguir luchando, denunciando y todo lo que se pueda encontrar, ¿no? Podemos tener incidencia en políticas públicas que quizá pueda ser como también dijeron, bueno, no nos corresponde, pero sí nos corresponde porque podemos hacerlo. Nada más el chiste aquí es nunca se rindan, porque es muy difícil, pero se logran las cosas. A veces con una persona que los escuche y que tenga buena voluntad política, se pueden cambiar cosas. Pongo este ejemplo, por ejemplo, de lo que era el furadán. Era un pesticida que se usaba
y con ese estaban envenenando a los jaguares y a los pumas. Entonces empezamos a investigar, a meternos, a ver, resulta que ya había sido prohibido en otros países, en África, porque lo usaban también para envenenar leones. Entonces, de entrada yo les escribí a los de FMC, les dije, y realmente nos contestaron y dijeron que si teníamos evidencia, que bla, bla, entonces les pasamos la evidencia. Y bueno, más o menos en eso quedó como un poquito de sensibilización en el asunto. Y siguiendo con todo esto, conocimos a una persona en la COFEPRIS que estuvo muy interesada y ella fue la que movió esto, pero bueno, al final fue tocar puertas y ella lo movió de tal forma, le interesó, dijo, es que el carbofurán debería estar prohibido desde hace mucho, entonces vamos a solicitarle a la industria que lo trae que lo retire de forma voluntaria, porque si no, se los vamos a quitar. Entonces, ella se encargó y así fue. Y ahí pueden ver el comunicado que sacaron en 2018 con la COFEPRIS, su retiro voluntario. Y bueno, desgraciadamente todavía podemos encontrar Furadán en algunos sitios, pero ya no se compra, ya no se fabrica. Y pues bueno, eso fue muy bueno. Ahora, claro, hay otros pesticidas que usan, pero pues ya seguiremos tratando de hacer esta incidencia en las políticas públicas, ¿no? Y bueno, al final se logran cosas tan grandes como estas, ¿no? Esto es una nueva noticia que acaba de pasar del nuevo corredor que se va a hacer entre México, Guatemala y Belice para protección de las especies y del jaguar. Y bueno, esto no es porque pues, se le ocurre al presidente, ¿no? Es porque hay mucho trabajo de mucha gente empujando este tipo de cosas y sí, la presidenta tuvo la voluntad política y entonces se da, ¿no? Entonces sí podemos tener esa incidencia en políticas públicas, no todo siempre es tan malo, ¿verdad? Otra de las cosas bien interesantes sería esto, bueno, la participación ya con la gente, la educación ambiental, ¿no? Porque al final pues tenemos que trabajar con la gente si queremos salvar a los jaguares y en fin, ¿no? Entonces, esto es bien padre porque cuando dan, por ejemplo, pláticas a niños, son muy, muy motivacionales porque a ellos les encanta toda la naturaleza. Entonces, hacemos dinámicas desde que conozcan las cámaras trampa, cuestiones así más artesanales con ellos. Hay muchos, muchos colegas, biólogos, veterinarios también que participan en este tipo de cosas y funciona muy bien. Y al final son los cambios a largo plazo, ¿no? Queremos generaciones mucho más conscientes para proteger a la naturaleza y pues nos toca hacer esta chamba también. También en talleres con gente adulta sobre manejo ganadero, sobre la importancia ecológica de los depredadores, etcétera. Y bueno, pues vamos cambiando poquito a poquito, pero hay mucho que hacer al respecto, ¿no? A ver, déjenme ver cómo voy de tiempo. Ni idea. Este, cuando yo doy pláticas, sobre todo, pues esto lo enfoco desde cuando doy pláticas a escuelas primarias, etcétera, hasta pláticas para veterinarios. También es importante enfocarnos en estas cosas que están destruyendo el hábitat y que, bueno, se los pongo, por ejemplo, a los más jóvenes, ¿qué prefieren, no? Casas como estas, ¿no? El ganado destruyendo también las selvas, la agricultura que destruye las selvas, pero gran parte para sembrar alimento para el ganado, etcétera. O esto, ¿no? Este es el hogar de todos, ¿no? El hogar de todas estas especies y ahí pueden ver en una sola piedrita toda la diversidad de animales que hay. Y ahí está el mismo jaguar, ¿no? Y más jaguares. Entonces, realmente compartimos ese hábitat y ese hábitat que a veces pareciera vacío para gente que no tiene el contacto con la naturaleza, pues enseñarles esto se dan cuenta de que pues es el hogar de muchas especies, ¿no? Entonces me gusta mucho en las pláticas y eso es también lo que ustedes como veterinarios pueden hacer porque siempre tenemos contacto con gente, con ganaderos, con, en fin, con toda clase de público y es un mensaje que va haciendo que cambie este conocimiento de la naturaleza, ¿no? Y que al final, pues si no cuidamos la naturaleza, pues nos vamos a morir todos, pues eso es un hecho, ¿no? Entonces, pero tiene mucho que ver con con tratar de poner también la idea y sembrar esa idea de todas esas casas que vieron y todo eso es porque estamos ocupando mucho espacio, porque somos muchos humanos, porque somos una sobrepoblación de humanos. Y entonces eso tiene que ver con tener menos hijos. Y así de directo, ¿no? Porque ese es un mensaje bien importante. A final de cuentas, todos estos animales tienen ese espacio
y cada vez somos más y ocupamos más recursos y ocupamos más espacio porque somos más humanos. Y créanme, todos estos problemas de la conservación, el calentamiento global, etcétera, etcétera, todo se resolvería si no fuéramos tantos, ¿no? Y si seguimos incrementando la población, pues también van a incrementar más los problemas, ¿no? Entonces, pues no sé si tengan preguntas y no sé la verdad si me fui muy rápido. No, perfecto. Ivonne, muchísimas gracias. Creo que nos quedamos siempre con ganas de más, porque siempre hay mucho que aprender y seguramente hay muchas preguntas. Ahorita te las voy a empezártelas a leer. Luis, ¿tienes tú algunos comentarios o déjame meterme aquí al chat a ver qué preguntas podemos encontrar? O si quieres las preguntas primero y luego le pregunto algo. Déjame meterme acá al chat, que no soy muy bueno. Muy buena plática, muchas gracias, doctora. ¿Te algún contacto para proyectos de maestría? Pregunta María Jimena. Ay, claro, sí, yo creo que les voy a dejar mi correo, José Luis, por ¿Sí? ahí, ahorita lo comparto. Bueno, sí, ¿cómo se los podemos dar? Aquí lo escribo En el mismo chat, si quieres, lo ponemos en el mismo chat, y ¿no? se los pasamos, y Sí. si no, después se lo pasamos directamente a través del Sortacito. Sale. Fantástica muestra de acción en favor de la conservación y educación. Muchas felicidades por parte de Heller. Eduardo Camacho Puga, buenas noches a todos. Saludos, Ivonne, qué gusto de verte. Saludos a todos. Excelente plática. Maribel Martín, saludándote y felicitándote. Alejandro Eduardo Mur, Mauricio Red, Jorge Nader, Guillermo Díaz, Nadia Barca, eh, entre los que veo ahorita aquí. Ah, bueno, aquí hay una preguntita de Mauricio, ¿no? Sí, Hay otra de Guillermo. Espera. Ah, sí. A ver, aquí dice Mauricio Red. ¿Cómo defines tú el concepto de conservación? Lo planteo porque aunque a primera vista parece un término sencillo, en realidad considero que dentro del gremio veterinario existe cierta dificultad para comprenderlo en profundidad. Sí, es muy cierto porque se ha tratado de diferenciar de lo que es, por ejemplo, protección, conservación, ¿no? Etcétera. Eh, Creo que conservación engloba precisamente el concepto de lograr a largo plazo la supervivencia de la especie, si estás hablando de la conservación del jaguar, pero para lograr esa conservación del jaguar, pues tienes que hablar de la conservación de su hábitat, del medio ambiente, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que implicaría el punto de ser las medidas que hagas, pero para mantener una especie o su ecosistema a largo plazo. Sí. Y bueno, quitando un poquito lo de proteccionismo, que muchas veces la gente ha pensado que la conservación es no tocar, no necesariamente porque puede haber acciones de conservación que a la larga resulten en la supervivencia de la especie, que no necesariamente sean de no tocar. De hecho, pues la gran mayoría van a ser de tocar, ¿no? Hasta restaurar, pues necesitas tocar, ¿no? Y necesitas hacer muchas cosas, no nada más dejarlo ser, porque así dejándolo ser probablemente lo perdamos, ¿no? O y eso implica también, por ejemplo, acciones de conservación que son un poco cuestionables, quizás para algunos, como puede ser la cacería, ¿no? Y la cacería en realidad, pues bueno, de jaguar ahorita no se puede porque pues realmente la población no está fuera de peligro de extinción, ¿no? Pero hay otras especies que se han beneficiado de la cacería, como por ejemplo el borrego cimarrón, ¿no? Que a mí me tocó trabajar con borrego cimarrón y gracias a la cacería, pues resultaba un ingreso económico para la gente propietaria de la tierra donde estaba el borrego. Entonces, nosotros podemos hablar mucho desde acá afuera, ¿no? Pero al final, el que es propietario de la tierra, pues es el que tenemos que hacer participar, ya sea para cuestiones de cambios de percepción, que lo protejan y demás, o que tengan una retribución económica, como puede ser el ecoturismo, o puede ser, les digo, en el caso de algunas especies, la cacería, pero que de esa manera, porque están recibiendo eso, protejan al animal, ¿no? Entonces, pues ahora sí que hay de todo, pero la conservación es asegurarnos la presencia, o sea, la presencia de esa especie a largo plazo, ¿no? Hay otra pregunta por acá de parte de María Jimena. Dice, doctor, en el ámbito de diagnóstico de enfermedades en fauna silvestre, ¿qué técnicas le han sido
le han resultado más útiles? Pues sí, muy buena pregunta, porque hablando ya fauna silvestre in situ, es complicadísimo a veces poder hacer las cosas, ¿no? Yo también tomé clases ahí con un cursito, bueno, unas pláticas que dio Eduardo Muro, el doctor Eduardo, que es buenísimo, este, y ahora ya estoy pensando en traer ultrasonido, ¿no? Para poder diagnosticar más cosas, pero es muy difícil porque antes pues el equipo era muy grande y no lo puedes andar paseando, ¿no? Pero esa es una de las técnicas que nos va a ayudar mucho en el diagnóstico in situ de fauna silvestre. Y a lo que yo he podido hacer son más muestras de sangre para correr PCRs o ELISAs, ¿no? De diagnóstico de anticuerpos, diagnóstico de antígenos, que pues nos permiten más o menos ver qué es lo que hay. También otra cosa que se está haciendo ya más padre son las de PCR, pero a través ni siquiera de la muestra de sangre, sino del medio ambiente. Entonces, si tú quieres ver en esa zona donde está el jaguar qué enfermedades puede haber, puedes tomar muestras, por ejemplo, de agua, de tierra, y con identificación de ADN de ciertos virus que ya tú estés identificando que puedan ser importantes, los mandas, los corren y pues ya podrías saber por lo menos la presencia de los agentes infecciosos que pueda haber en esa zona. Y luego ya con la sangre pues puedes corroborar. Entonces está muy padre porque cada vez se abre más a las técnicas que podemos usar. A mí personalmente pues me gusta eso de saber con las ELISAs, correr para anticuerpos de muchas enfermedades, y con PCR pues para tener mayor seguridad de lo que pueda haber a través en la sangre, ¿no? Correcto. Eduardo Moore dice, excelente plática, como siempre, doctora, muchas gracias. Mónica Vallejo, saludo al doctor Palazuelos, dice que gusto de verlo, muy buena plática, doctora Ivonne, también es un placer te verte de nuevo, interesante plática. ¿Cómo está el estado de salud en general de los jaguares capturados? Pregunta Luis Igler. De los jaguares capturados, en su gran mayoría, la verdad, están muy bien. Sí, yo creo que es ser porque el que no está muy bien, pues ya se muere muy rápido, ¿no? Pero en general están muy bien. Ahora tenemos el problema del gusano gobernador, que sí va a ser un problema para la fauna en el sur. No me ha tocado verlo, pero puede ser algo que hay que estar tratando de identificar. Me ha tocado jaguares y pumas con algunas garrapatas, pero en general pocas, o sea, pocas garrapatas. Ah, más que enfermedades o cuestiones así en el estado de salud, lo que es más común es ver heridas por peleas entre congéneres. Entonces, generalmente son heridas, pues se ven feas, a veces tienen hasta colgajos, ¿no? Orejas rotas, etcétera, pero no pasa de ahí, bueno, pues por lo menos por eso siguen vivos. em, y pues yo diría que sí sería lo que más hemos identificado, pero en uno de los estudios que yo hice salían con anticuerpos a distemper. Entonces, eso también ha sido muy interesante porque no sabemos si esto pudiera estar teniendo un impacto que pudiera ser en eh, pues ahora sí que en la supervivencia de las crías. Hemos visto, yo donde lo identifiqué fue en Sonora hay muchos perros que luego dejan ahí los vaqueros y los jaguares se los comen. Y esto también pasa mucho en el sur, los jaguares se comen muchos perros, también en Nayarit, en todo el Pacífico, ¿no? Y el problema ahí de comerse a los perros, pues es que los perros muchas veces traen distemper. Entonces, sí hemos visto anticuerpos de distemper, ustedes saben que se ha diagnosticado en leones, ¿no? En África, han habido algunos casos en zoológicos, entonces es como un foco rojo que valdría la pena investigar más, ¿no? Realmente de qué efecto pudieran estar teniendo en las crías. Correcto. Sí, Otra pregunta, perdón, otra pregunta por parte de Ana Montiel. ¿Con qué presupuestos cuentas para cada manejo? Qué buena pregunta. Cuando hay fondos, cuando hay fondos le pagamos a todos. Y si le pagamos a todos, estamos hablando de una captura puede costar alrededor de unos 100,000 pesos, ¿no? O Cada, sea, lo que implica el costo de pagarle al monitoreo. Por ahí hay un micrófono. sí, por ahí hay algún micrófono abierto. Si Sí, me sale. es, ah, sí. Bueno, sí, es como 100,000 pesos más o menos te gastarías en una captura, considerando una persona que monitoree desde antes, los pagos de veterinarios, los pagos de el que trampea, las alarmas, en fin, todo eso te puede llegar a costar 100,000 pesos. Cuando no hay recursos, sí, y que ponemos de nuestra propia bolsa,
pues pagamos menos, ¿no? Menos salarios, etcétera. Y pues bueno, así ya así de acuates, pues te puede andar costando cerca de 50,000 pesos, ¿no? Pero, Correcto. sí, más o menos. Hay otra pregunta de Eduardo Camacho Puga. Ivonne, Ujú. hay mucha población de jaguares en Tamaulipas. Queremos ir trabajando por él. ¿Hay otros fondos que busquen el seguimiento de esta especie? ¿Otros fondos que busquen qué? Que busquen el seguimiento de la especie. Ah, sí. Híjoles, Eduardo, y mucho gusto saludarte. Es gran colega también ahí trabajando en Tamaulipas. Pues esto de la cacería de los fondos es complicado, como tú lo sabes, pero sí se pueden buscar fondos. Casi siempre se busca un objetivo particular de investigación y a esos puedes acceder, pues por ejemplo, te puedo mencionar Ruford, es uno de los que dan bastantes fondos para felinos. Y bueno, pues hay más, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, pues está National Geographic, ¿no? A mí me dio fondos National Geographic, están SeaWorld, o sea, hay muchísimos que son desde empresas, a organizaciones ONGs que dan este tipo de fondos, pero sí hay que echarse un buen chapuzón y dependiendo qué es lo que tú busques, si, por ejemplo, integras comunidades. Y si puedes integrar comunidades, entonces puedes acceder a otro tipo de fondos también que son sociales, ¿no? Entonces, pues todo depende de tu objetivo, por ejemplo, del seguimiento de los jaguares, que me imagino que ustedes eh, han capturado, puesto collares y el seguimiento, ¿no? Que son costosos también, pues sí podría ser algún fondo tal vez de National Geographic, por ejemplo, ¿no? Si involucras a la comunidad. Te hago unas preguntas acá también del Facebook. Eh, Dice Daniel de la Torre, felicidades doctora, muy interesante conferencia. Dagmar nos pregunta, si es tan elusivo el jaguar, ¿cómo se fomenta el ecoturismo a su alrededor? Esa es buenísima esa pregunta, porque de hecho estoy participando ahorita en un proyecto para ecoturismo de observación de jaguares. Entonces, es muy difícil, pero pues se ha hecho con otras especies, se ha hecho con tigres en la India, se ha hecho con gorilas, se ha hecho con leones en África. Entonces, casi siempre con este tipo de depredadores lo que se hace es hacerlo, y osos, por ejemplo, en Canadá, ¿no? Lo haces a través de vehículos. Y no es necesariamente, puedes identificar, por ejemplo, sitios donde ellos comen, por ejemplo, en el caso de osos y otros animales, y entonces viene una habituación, un proceso de habituación a que vean un auto y no se espanten, ¿no? En el caso de los jaguares, que son todavía más difíciles, lo que se ha hecho es poner collares y ubicar sus zonas y empezar a tener gente en esas zonas, igual en vehículos, este, y que, por ejemplo, identificas un sitio de caza y entonces van a ese sitio y el jaguar primero pues como que se enoja. Normalmente un jaguar no deja su cacería, ¿eh? Entonces se enoja, te ve, pero si tú no haces nada, te quedas ahí, sigue comiendo. Si estás en un vehículo, realmente no va a atacar el vehículo. Y esto empiezan a repetirlo mucho hasta que el jaguar medio se habitúa y luego empiezan a traer turistas. Aquí lo que hay que cuidar obviamente es que solamente sea en un espacio específico y no en todos lados y con un vehículo en específico y no cualquier vehículo, pues para no poner en riesgo al animal, pero sí se puede llegar a hacer. Se ha hecho en Brasil, no solamente en Pantanal, que es lo típico que todos conocemos en lanchas, se ha hecho a pie en Brasil también en el Pantanal. Entonces, pues son cosas que al final les digo, no es que eh, sea lo ideal, o sea, no es un tópico de lo ideal, sino de que estamos perdiendo a muchos animales y la gente, si no les retribuye económicamente, pues los va a acabar matando. Entonces, pues esto del ecoturismo sí puede funcionar. No necesariamente tiene que ser además ecoturismo de observarlos, a veces hay turistas que pueden llegar a pagar simplemente por ver tu trabajo, cámaras trampa, estar en el sitio, ver las huellas, todo eso, ¿no? Hasta lo que es la observación, ¿no? Y hay gente que puede participar en capturas, pagando también mucho dinero para participar en una captura, ¿no? Se ha Correcto. hecho, sí, ya lo han hecho aquí en México también, y pues sí, si están interesados, ahí luego les paso datos de quién quiere, pero eso porque están ayudando a los investigadores, como les decía, pues son montos fuertes, ¿no? El poner un collar a veces, entonces ayudas al investigador
y el investigador hace su chamba y tú puedes ver. Entonces no es tan, o sea, sigue siendo dentro del proyecto de investigación, es justificable, pero sí puedes ayudar, ¿no? Perfecto. Gustavo Sepúlveda desde Monterrey dice, felicidades, excelente, doctora, excelente ponencia. Pregunta, ¿el jaguar se ha desplazado geográficamente a otros sitios donde antes no existía? No, realmente no. Realmente es que como lo hemos perdido de tantos lugares, difícilmente se va a recuperar en todos los estados donde estaba, también por cuestiones de desplazamiento ya de ciudades y de clima, ¿no? Pero no, así sitios en los que no estaba, que yo sepa, te soy sincera, no puedo saber al 100%, pero que yo sepa, no. Todos los lugares, incluso donde han habido ahora avistamientos, que todavía no podemos considerar que haya una población, por ejemplo, en Chihuahua. En Chihuahua hay avistamientos de jaguar. No se considera todavía como una población estable porque pareciera más bien que están cruzando, ¿no? Entonces, en esos casos, de todas maneras, en las sierras altas que están, principalmente Sierra Madre Oriental y Occidental, es donde mayormente se concentran y obviamente cuando llega al sur, en todo el sur, ¿no? Entonces, en este sitio en Chihuahua, que pues realmente no es como el hábitat idóneo, pero hace miles de años sí había presencia, ¿no? Había el norte, todo el norte de Estados Unidos tenía jaguar y pues hoy en día pues igual son avistamientos de machos dispersándose. No están llegando ellos a Estados Unidos, ya estaban, se perdieron y ahora pues bueno, empiezan a haber avistamientos, ¿no? Entonces sí, no creo que estén en lugares donde no hayan estado antes. Podría Perfecto. equivocarme, ¿eh? Podría equivocarme. Jorge Alberto Alfonso Toledo, felicidades, está muy la parte de la enseñanza al público local y al que quiere participar, pero no teme que ocurra una mala interpretación de su trabajo por fotos o videos en personas no sensibilizadas. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, esta plática que es un poquito más dirigida a veterinarios, pues pongo cierto tipo de fotos que yo sé que pueden entender y a otro tipo de público, si no podría poner, por ejemplo, una herida de un jaguar porque pues se pueden espantar mucho, aunque nosotros sabemos que médicamente puede pasar y que médicamente además una mordida de un congénere, pues si ya la libró no le va a pasar nada, ¿no? Sabemos que no va a haber ciertas repercusiones, pero para la gente en un público general pues no, obviamente tienes que ver qué es lo que muestras, ¿no? Incluso si fuéramos más en un curso pequeño cerrado, pues podemos enseñar todavía más cosas de manejo que pudiera parecer más complicado para el público general, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Correcto. José Carlos Nava Fernández dice, buenas noches, doctora. En caso de que no se llegue a profundizar lo suficiente, ¿qué fármacos o planes anestésicos de rescates de plano llega a utilizar? Esa es buenísima porque sí me ha pasado, ¿no? Claro, en campo, ¿no? Que algunos animales no caen y no caen. Y entonces dices, bueno, pues ahí tienes que modificar o subes más tu dosis ya, por ejemplo, yo uso ketamina y medetomidina mucho, ¿no? Entonces, si ya le puse ketamina y medetomidina, tienes que ver primero si no cayó porque no se inyectó todo el fármaco, que esa es una de las siempre preguntas, ¿no? El dardo pudo haber fallado, pudo no haber explotado, los que se usan con carga, ¿no? Entonces, si no explotó, pues no inyectó nada. Y claro, el jaguar tú ves que se echa, pero se echa porque está cansado, no porque tenga nada del anestésico, ¿no? Entonces, primero hay que de alguna manera evaluar si realmente le entró algo del fármaco o no le entró nada. Y pues tengas que volver a redosificar completamente, ¿no? Si efectivamente sí le entró algo, puedes volver a redosificar. En el caso, pues, de ketamina, medeto, ya saben que de preferencia no redosificamos el alfa o solamente con una cuarta parte del alfa y podemos subir la dosis del disociativo, en este caso de la ketamina. Entonces, yo es lo que he hecho generalmente, esperar y si no, pues irme con un cuarto del alfa y puede ser, dependiendo de los signos que veas, la mitad o la dosis completa del disociativo, ¿no? En otros casos conviene, si ya viste que por alguna razón no está funcionando, que también me pasó, y resulta que pues hasta el pescador dijo que podía ser por el alimento, que no caía en la anestesia, comían mucho pescado, entonces puedes cambiar el protocolo a otro tipo de fármaco, por ejemplo, en este caso queta y medeto, pues no funcionó, pues puedes usar butorfanol, que es un opiáceo, y entonces vas a potencializar esto y probablemente ya caiga, ¿no? Yo el que sí no les aconsejo utilizar es el Soletil, en el caso de los Pantera, aunque está reportado que no, que sí, que sí, que no, la verdad yo personalmente lo usé en
leones en África, no tuvieron ningún problema. Y después lo usamos entonces en un león en cautiverio, porque yo había visto que en vida libre lo había usado el otro médico y no había problema, ¿no? Era Soletil con Medeto. Entonces, pues se usaba una dosis muy baja de Soletil. Y lo usamos en un león en cautiverio. Y el león tenía bueno, ya después supimos, ¿no? Tenía una fibrosis hepática. Y bueno, pues con el Soletil se lo acabó de llevar y se murió el león. Entonces, en los género Pantera, en realidad no es conveniente, aunque haya muchos que no tienen problema. La verdad es que en vida libre no sabes si tiene un problema, pueda tener un problema, pues de hígado, de riñón, de lo que quieras, y les es mucho más difícil metabolizarlo. Entonces, preferentemente yo no uso este Tilasol, Soletil, etcétera, ¿no? Pero sí puedo usar butorfanol, azaprona, medetomidina, como el opiáceo, y ese me salva de tener que utilizar otra cosa, ¿no? Entonces, aunque, aunque sea de repente, ay, ¿por qué traes tantos fármacos, no? Luego te dicen, pues por eso, ¿no? Porque si no, si tienes que agarrar de otro fármaco, pues ahí lo tienes, ¿no? Perfecto, buenísimo. Andrés González te felicita. Te voy a pedir que veas después el chat porque hay muchas felicitaciones. Mauricio Red nos dice, tengo varios ocelotes y linces con anticuerpos contra distemper y parvo. Me falta ver si son las mismas cepas circulando, transmitiéndose entre especies con las especies domésticas. ¿Esto es en vida libre, Mauricio? Sí, Bon, son de vida libre del norte de México y los de Estados Unidos también. Sí, sí, sí. Bueno, distemper, perdón, hay muchísimo en Zorrillo, por ejemplo, en Mapache. En Mapache hay muchísimo distemper en vida libre. Entonces, no necesariamente es de domésticos. El parvovirus sí no te sé decir, pero sí, sí, obviamente puede haber presencia de domésticos y está circulando por ahí, ¿no? Habrá Eh, que ver un comentario así medio raro, pero creo que puede ser interesante. En alguna ocasión, en algunos de mis halcones o de las rapaces que yo manejaba cuando teníamos las presentaciones didácticas, de repente nos salieron positivos a Newcastle. Y entonces, pues había que reportarlos y había que sacrificarlos porque se habían encontrado positivos en Newcastle. Entonces fui a ver al director del laboratorio, de laboratorios clínicos, y me dijo el doctor, no, lo que pasa que se están alimentando de pollo que es vacunado y por eso aparecen los anticuerpos. Se hicieron pruebas ya mucho más específicas y vimos que no teníamos niveles. Habría que ver si los animales que menciona tanto, que mencionas tú o que menciona Mauricio, a lo mejor puedan ser animales que se están alimentando de animales domésticos. Pero bueno, lo digo nada más como un Claro. comentario. No, y muy bueno, sí, muy cierto, gracias, José Luis. Una cosa es identificar anticuerpos, otra cosa es identificar el antígeno. En los Correcto. anticuerpos también no sabemos cuánto de seropositividad signifique que tiene la enfermedad el animal, ¿no? Sí, O pueden ser sea, porque positivos, pueden ser varía, falsos varía de especie. positivos, ¿no? Pueden Ajá, ser sí, sí, sí. falsos positivos. Y no solamente falsos positivos, sino que no es lo mismo un coyote con altos niveles de anticuerpos a un felino. O sea, ¿con Correcto. cuántos anticuerpos realmente consideras que pudiera tener realmente el virus provocándole la enfermedad o que nada más fue un contacto previo, desarrolló anticuerpos y listo, ¿no? Entonces sí hay mucho que investigar ahí. Lo interesante sería hacer Mauricio, pues PCR, lo que comenta el doctor de que estuvieran alimentándose también de animales que lo tengan y no necesariamente ellos lo desarrollan, ¿no? Entonces, pues sí está muy interesante. Yo he visto animales eh, coatis con toda la signología de distemper. Y pues bueno, lamentablemente no se pudo hacer nada del muestreo, eso se enseñaron en el video. Y aunque fuimos, les encargué que, órale, sí, si lo ves, y pues ya no se encontraron, ¿no? Pero de que hay en vida libre, pero sí convendría ver si se desarrolla la enfermedad o no, no solamente los anticuerpos, ¿no? Correcto. Martín Mendoza también pregunta, ¿cuál es el pronóstico a futuro de la presencia del jaguar en México? Saludos. El pronóstico, wow, pues este, yo creo que conforme hemos ido avanzando, de hecho, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar realiza censos de jaguar, es el que hizo el censo en donde tenemos la cifra de 4.800. En el último censo, al parecer, esta cifra ya se incrementó. Entonces, podríamos decir que todos estos esfuerzos de conservación sí están teniendo resultados en la población general de jaguar en México. O sea, hay mucho más gente consciente, hay más gente con miedo, hay más gente preparada.
Entonces yo creo que vamos bien. Eso no implica que en todos los estados y en todas las situaciones ya esté bien el jaguar, porque las amenazas también son muchísimas. Particularmente, por ejemplo, yo en Sonora podría decirte que la población, si no ha disminuido, cuando mucho estará estable, pero no, o sea, tienen fluctuaciones, ¿no? En la que sube y luego de repente da un bajón, y no podría decirte que está bien porque pues todavía nos falta mucho. Pero creo que hay buenas esperanzas. Ramón Hernández pregunta que si, ahorita te doy entrada ya, Luis. Hay muchas preguntas, voy a preguntarle aquí nada más rápido. Ramón pregunta que si se vacunas cuando capturan animales en vida libre. No, no vacunamos. Quizás ahora con las nuevas vacunas, lo que pasa es que antes pusieron las vacunas atenuadas y no puedes vacunar en una zona en la que no sabes si hay porque pues puedes estar diseminando el virus, ¿no? Entonces, de protocolo normalmente no se vacuna a menos que tengas evidencia de que está presente el virus en la zona. Sin embargo, bueno, dicho esto, cada vez van mejorando la cuestión de las vacunas. Bien podría valer la pena investigar este asunto precisamente de las recombinantes, por ejemplo, que no estás inyectando absolutamente nada del virus y que si sabes que hay distemper, que pues como mencionábamos en el sur hay mucho distemper, también en el norte, pudiera ser una buena alternativa a considerar. Ahí sí estoy abierta a sugerencias porque no soy la persona más idónea en estas cuestiones de inmunología y demás, ¿no? Pero creo que vale la pena investigarlo. Joel Antonio pregunta si tienes programados cursos para contención de mamíferos, perdón, de felinos. Hemos encontrado eventos seguros muy cerca de la población humana. ¿Cómo te informo de las zonas y cómo podrá ampliar las zonas? Eduardo Camacho Puga, ¿Eventos de qué, eh? Ah, que ve que han encontrado huellas cerca de la población humana. Ok, ok, ok. A ver, la de los cursos, pues igual y podrían checar en la página de Wildlife Farmacéuticas de Facebook. Cuando vayamos a dar un curso, lo vamos a anunciar por ahí. Es muy probable que sí demos un curso en el 2026, probablemente por octubre. Entonces, porque sí nos han pedido mucho y pues yo creo que vamos a dar un cursito así. Y de lo que dice Eduardo, cuando hay huellas muy cerca de la población humana. Tengo un colega que se llama Mario Will, que trabaja mucho en la zona sur de Yucatán y todo esto, Chetumal, Quintana Roo. Precisamente ahí hay mucha presencia de jaguar en ciertos hoteles, ¿no? Y al principio la gente de la misma de los hoteles no sabían ni qué hacer, llamaban a la policía, etcétera. Todo el mundo se espantaba y corría, ¿no? Y lo que han hecho ellos es a través de pláticas ir concientizando a la gente primero del hotel de cuáles son las medidas de seguridad que deben de tener, que no se tienen que apanicar, que el jaguar no los va a atacar, a menos que pues, se ponga a correr un niño enfrente del jaguar, pero en general el jaguar no los va a atacar. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, ya después las capacitaciones del hotel lo permean a la gente, no solamente a la gente que va, porque bueno, pues si vas de un día, 2 días, no, pero hay mucha gente que tiene condominios, apartamentos en este tipo de hoteles, sacan a sus perritos a pasear en la noche, y entonces ahora ya conocen que las medidas son, pues no saques a tu perro en la noche, porque la noche es cuando sale el jaguar, ¿no? Si lo vas a sacar, bueno, pues que sea un perro grande y pues no te estás arriesgando de todas maneras a que esté un jaguar y lo que tienes que hacer sería esto y esto y el otro. En fin, todas esas recomendaciones que las hacen. Entonces yo creo que esto es lo que podrías hacer, Eduardo, en lugares antes de que pase un problema en ese tipo de poblaciones, empezar a trabajar con la gente en la concientización de qué hacer si ven un jaguar, ¿no? Eduardo también nos comenta que muestrearon muchos jaguares y salieron positivos a leptospira canícola por consumo de perros, lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Bueno, Claro. Luis, tu turno, te cedo el micrófono. Ahora, gracias. Quería darte las gracias, Ivonne. Muy interesante y muy educativa tu plática. Quería, pues, recalcar algo de lo que dijiste. Realmente la batalla es la palabra, no la guerra. Se gana de a poquitos, como tú lo vas haciendo, y muchos otros investigadores en otras especies. También el agregar las oportunidades pecuarias es realmente importante, porque esta gente tiene en su cabeza la mala publicidad y la mala atención que ponen los medios en contra de cualquier animal
con los datos que tú das, que en México es un 5% el que pierde ganado contra un 35% por el mal manejo, pues estamos medio tarados, ¿no? Entonces, creo que ese es un buen dato, hay que publicitarlo, porque esa es la otra, nadie conoce esto y aquí nos quedamos de repente con las pláticas, vamos, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces es buena. Me ganaron el quién paga la captura. La verdad es que creo que es un trabajo, y muchas veces lo he dicho en algunos otros y algunas participantes, es como de misioneros. Es casi, casi como llegar con la conquista y los voy a hacer religiosos. Es como una religión prácticamente, una misión casi, casi imposible. Y la paga, el dinero, es el que va a mover este tipo de situaciones, porque aunque uno quiera poner de su bolsa, es muy, muy difícil. Querían agregarte que en diciembre tuvimos una plática de la licenciada Ale Salazar, que ella, no sé si la conozcas o hayas oído, pero su plática fue que decía, financia tus proyectos en el 2025, estrategia para obtener subvenciones. No sé si te funcione, tenemos por ahí los datos, podría jalar. También lo del ecoturismo es realmente interesante, muchísimo tiene que ver que se puedan mostrar los animales o que se pueda mostrar la captura que tú haces, todo el proceso que lleva una situación de este pelo y que lo paguen. También en la ganadería, una sugerencia es que permitan que lleguen colegios del que sea y cobren. Yo he visto aquí en Estados Unidos veterinarios que se dedican a pequeñas especies y cobran porque vengan los grupos escolares a ver cómo trabaja el veterinario y cómo mantiene los perritos y gatitos. Y eso podría funcionar y de hecho en algunos lugares funciona, sobre todo donde hay vacas de ordeña o ese tipo de animales. Entonces es otra oportunidad. Ahora, el que estabas hablando que de repente no funciona el fármaco, ¿llega a haber un manejo físico finalmente o esperas a que otro fármaco haga el efecto? Esa es muy interesante porque cuando están atrapados en un lazo, lo tienes que sacar a fuerza. O sea, no Claro. hay de otra, no puedes esperarte al día siguiente, ¿no? Entonces, a fuerza lo tienes que sacar. Y lo que yo he hecho es esperar a que metabolice completamente, si teníamos dudas, si no le funcionó, etcétera, a que lo metabolice por completo. Me puedo esperar 2 horas y a las 2 horas le voy a dar la dosis completa, pero más alta, pensando en que, pues por alguna situación no funcionó bien, digamos, por el peso puede ser, por ejemplo, que hayamos calculado mal el peso, o puede ser que tenga una resistencia particular, como nos pasó con una jaguar, que de hecho le estamos dando más del peso, pero tenía como cierta resistencia que nunca me había tocado ver y no cae, pues le subimos más la dosis, ¿no? Y la mezclé con butorfanol y entonces sí ya cayó. Pero sí me esperé el tiempo para que yo no la fuera a sobredosificar, unas 2 horas, y volvimos a empezar de cero, ¿no? Que no es como de cero, porque de todas maneras tiene algo, ¿no? Pero pues por eso también manejamos fármacos que podemos revertir. Si se me pasa la mano, que en vida libre casi siempre es lo que yo les recomiende, es del rango que tenemos de que, pues el animal puede pesar entre 50 y 55, pues ponle 55. Y que del rango que tengas de tu dosis de 4 o 5, pues ponle 5. Porque es mejor que nos pasemos un poquito hacia arriba que hacia abajo, porque hacia abajo no cae bien, tienes que estar adivinando cuánto más le pongo, en qué tiempo, etcétera. Y generalmente además son animales que son mucho más resistentes que en cautiverio, o sea, son más fuertes, bloquean más, etcétera. Entonces, pues usamos las dosis más altas. Y generalmente, pues cae muy bien, sin bronca. Pero cuando sí tenemos bronca, pues sí hay que esperar el tiempo hasta que metabolice, asegurarnos que no vamos a darle una sobredosis muy fuerte, darle a las 2 horas y después pues sí tener los antagonistas por cualquier situación, ¿no? Se pasó tantito, pues tenemos el antagonista de la medetomidina y
Y generalmente con eso ya los ponemos en un plano anestésico bien, que ya estén respirando bien, ¿no? Pero sí, 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 sí ha pasado. Pero que le tengas que meter la mano sin los productos, No, ¿no? nunca. Una vez tuvimos ese caso en el que también decíamos, bueno, pues ahí está el vaquero, él laza mucho, pues que le eche un lazo, lo jalamos, le quitamos el lazo, ¿no? Y el vaquero dijo, no, yo lazo vacas, yo no me meto con un jaguar así. Y sí es mucho riesgo, ¿no? O sea, yo creo que de último momento, pues tal vez sí se podría hacer si cuentas con gente que pudiera realmente aventarse eso de pues lazar a un jaguar. Digo, lo hacían, lo vimos habían de estos programas no me acuerdo, no era el de Dactari, pero había uno en donde salía un veterinario y capturaron un jaguar precisamente y lo lazan, les tiran las patas y lo manejan, ¿no? Entonces yo no digo que no se pueda, pero es muchísimo más riesgo, definitivamente. Que se pudiera llegar a eso, pues al final, si no puedes con nada y se te acabaron los fármacos y tienes que sacar al jaguar, pues sí, sí, sí se podría, bajo riesgo de que salgas un poco arañado, ¿verdad? Y mordido, pero de que se puede, pues si lo hacían antes, ¿no? ¿A poco Bueno, no, doctor? bueno, sí, lo Se puede. hacíamos antes. Sí, sí, ahí está. Sí, pues cuando no tienes con qué, te las tienes que ingeniar y más con todos ustedes que no les tocaron todos estos fármacos, seguro se las ingeniaron mil veces para hacerlo como se pudiera, ¿no? Oye, el censo que llevan a cabo que va en aumento podría deberse a que los jaguares se están acercando más a la población urbana. No, el censo se ha tratado de hacer en los mismos sitios, y que son sitios, a ver, ahí por ahí sí. En- ay, ¿No le creo que puedes callar ahí, José Luis? Bueno, bueno, mm, perdón, ¿cuál era la pregunta, Doc? ¿cuál era la pregunta? Que si el censo aumentó Ah, sí, porque sí, sí, estén más sí. cerca de la población urbana. Sí, no, se ha tratado de hacer en los mismos sitios, se han aumentado algunos sitios, pero siempre en donde está el jaguar, o sea, en las zonas más remotas de este tipo de ranchos, es ahí donde se ponen las cámaras trampa y todo. Entonces, se ha mantenido relativamente igual desde el 2009 hasta ahora, en los mismos sitios, con algunos cambios de cámaras, algunos cambios pues que en lugar de ponerlo en el sendero tal, lo pongas en el otro sendero, pero básicamente se maneja igual, precisamente para poder tener esta comparación. Sí han habido sitios que se han aumentado porque más gente está participando, pero eso simplemente robustece más la información, ¿no? Porque al final del día, si aumentas un área, dirás aumentas más jaguares, pero no porque se hacen en formas comparativas con el número de fotos. Entonces, si sacabas 100 fotos y tenías 10 jaguares, pues bueno, en 200 fotos puedes esperar 20 jaguares y bueno, se toma esa relación, ¿no? Ajá. Ujú. Yo nada más quería como una opinión. Yo creo que no se tendría sentido vacunar, porque realmente las vacunas tienen un proceso de tiempo y tendría que estarse revacunando. O sea, no son animales cautivos. Entonces creo que lo de la vacunación saldría, pues, no recomendable, o a lo mejor producimos algo que ni existe. Pero pues creo que eso es todo lo que tendría. Te agradezco mucho tu atención. Hombre, al contrario, doctor, mil gracias, al doctor José Luis también, a usted, doctor, por la invitación, por tener esta oportunidad de compartir y por la confianza que me tienen en poder dar esta plática. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Y Bueno, gracias a Gracias, todos Ivonne. también por todos los que estuvieron aquí, a estas horas de la noche. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tuvimos gente de varios lados, les agradecemos. Y gracias, la verdad, muy interesante. Coincido con Luis en que no hay que vacunar si no tenemos el problema. A mí me pasa con mamíferos marinos. En México no vacunamos con algunas enfermedades que se vacunan en Europa, porque si no lo tenemos, ¿para qué lo metemos? Y menos en vida silvestre. Totalmente de claro. acuerdo, Luis. Perfecto, pues les pido que abran todos sus micrófonos y que abran todos sus cámaras para que nos podamos ver, saludarlos y despedirnos todos y dar las gracias a Ivonne y a todos por haber participado.
Voy a tratar de quitarles los... Sí, la entrada. Todos están prendiendo la cámara. Gracias a todos, muy buenas Muchas gracias, noches. Ivonne. Buenas noches. Muchísimas gracias, Ivonne. Gracias, Ivonne, excelente, como siempre, una crack. Gracias, gracias, Luis. Hay Ahí te un escuché, libro, reconozco tu hay voz. un- Sí, porque tengo una así. He estado pensando en comprar cucharitas de estas que han dado de probar de la Michoacán Perfecto, pues helados. muchas gracias a Sí, todos. como de Gracias, ese tipo, Ivonne, así gracias, una Guillermo. chiquita. Gracias, Sí, doctor sí, Moore. Gracias, comprar Paulina. unas así, Muchas Fernando gracias, Flores Ivonne. está queriendo entrar. Gracias, Gracias a gracias, todos. Ivonne. ¿Vale? Muchas Está bien el felicidades webinar, y un por abrazote. No, Gracias, pero bye, está bye. grabado. Gracias. Gracias, Ivonne. Gracias a todos. Son las 8:27. En 2 minutos, en un minuto más, cerramos. Muchas gracias a todos por participar. Y sí, estén pendientes de nuestro siguiente webinar. Todos los webinars son interesantes. Le damos las gracias a Marco Gudiño que nos ayudó de la Caravana en la Ciencia para transmitirlo. Y les aviso que pueden ver la repetición en Facebook Live, Sortacitu Live. Pueden ver la repetición y esperemos que se pueda